Bienvenidos, queridos oyentes, a Audio Mentores, el canal donde los grandes libros se convierten en tus compañeros de viaje. Si eres un amante de la historia, los relatos épicos y las narraciones llenas de intriga y sabiduría, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des un like a este vídeo y, por supuesto, actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los emocionantes capítulos que tenemos preparados. Hoy comenzamos un recorrido fascinante a través de una de las obras más representativas de la literatura española, El equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós. Una novela que no solo es un reflejo de la historia, sino también una aguda crítica social y política de la España del siglo XIX. A través de la figura del rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, Galdós nos ofrece una mirada penetrante y detallada sobre los dilemas de poder, lealtades divididas y las tensiones de un país en guerra, que lucha por definir su destino. A lo largo de los próximos 15 capítulos, nos sumergiremos en los eventos clave de este periodo tumultuoso, desde los primeros días del reinado de José Bonaparte en España, pasando por los conflictos internos de la corte, hasta la creciente resistencia del pueblo español y la lucha por la independencia. Pero más allá de los hechos históricos, Galdós crea un tapiz de personajes complejos que reflejan las diversas voces y perspectivas de la época, y a través de sus ojos, entenderemos el desafío de gobernar en tiempos de adversidad. Acompáñanos en este viaje, donde cada capítulo nos llevará a un paso más cerca de desentrañar las intrincadas dinámicas de un reinado efímero, pero trascendental. Prepárate para disfrutar de una narración fluida y envolvente, donde la historia y la ficción se entrelazan para ofrecernos lecciones valiosas sobre el poder, la traición, la resistencia y la resiliencia humana. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos este fascinante viaje por la historia del equipaje del rey José. Dale play, ajusta tus auriculares y sumérgete en esta historia épica. Capítulo 1. El rey José y la corona de España. La novela comienza en medio de la confusión y el desarraigo. El pueblo español, sacudido por las constantes guerras y las invasiones extranjeras, se ve obligado a enfrentar un nuevo reinado. José Bonaparte, hermano de Napoleón, ha sido colocado en el trono de España por las fuerzas francesas, pero su reinado no es bien recibido por los españoles. En lugar de un monarca amado, se encuentra con un país dividido, dispuesto a luchar por su independencia. Galdós, con su estilo característico, nos presenta un José Bonaparte humano, atrapado entre las presiones de su hermano, Napoleón, y la realidad de un pueblo que lo rechaza. El rey José, al llegar a España, se encontró con una situación compleja, no solo política, sino profundamente humana. Era un hombre que había sido colocado en el trono por la voluntad de su hermano, pero no contaba con la aceptación de un pueblo que no lo veía como un legítimo soberano. Desde el primer momento, el rey José se enfrenta a la indiferencia, el rechazo y la falta de confianza. Su corte está llena de personajes que, en su mayoría, solo buscan obtener favores y mantener sus propios intereses. El monarca, a pesar de ser el nuevo rey de España, no tiene el control ni el poder real sobre el país. La desconfianza y las intrigas palaciegas son parte de su vida cotidiana, y la lucha por legitimarse se convierte en una de sus principales preocupaciones. José, aunque dotado de una inteligencia considerable, se vio pronto desbordado por los acontecimientos que no comprendía bien. Intentaba gobernar con sensatez, pero cada paso que daba parecía alejarlo más de una victoria real sobre la situación política que se había generado a su alrededor. A pesar de este clima de hostilidad, el rey José se muestra dispuesto a hacer reformas en el país. Tiene la intención de modernizar y mejorar las condiciones de España, pero sus esfuerzos se ven constantemente saboteados tanto por los enemigos exteriores como por los propios actores internos del país. La nobleza, más interesada en sus propios intereses que en el bienestar del pueblo, no ve con buenos ojos las reformas que él propone. Pero las reformas que el rey José deseaba implementar no fueron bien recibidas por los nobles, que sentían amenazados sus privilegios. Mientras tanto, el pueblo, ajeno a los fines de un monarca impuesto, no veía más que un rey extranjero que no comprendía las realidades de su país. En la corte, la situación es aún más complicada. Los cortesanos no se sienten cómodos con la presencia de un monarca extranjero, pero al mismo tiempo, no quieren perder su posición privilegiada. La traición, los complots y las conspiraciones son moneda corriente entre aquellos que rodean al rey. Galdós nos presenta una corte que no es un lugar de autoridad y respeto, sino un nido de intrigas, donde cada quien busca obtener su beneficio propio,
sin importar la estabilidad del reino. La corte, lejos de ser un lugar de armonía y orden, se convierte en un hervidero de intrigas y ambiciones personales. Los cortesanos, que por un lado desean agradar al rey, no dudan en aliarse con cualquiera que les permita obtener algún beneficio personal. El personaje de José Bonaparte se va construyendo con la complejidad que caracteriza las obras de Galdós. En un principio, lo vemos como un hombre que intenta hacer lo mejor para España, pero que se enfrenta a una serie de obstáculos insuperables. José no es un rey cruel ni egoísta, sino un hombre que trata de navegar las aguas turbulentas de un conflicto bélico y de una resistencia interna feroz. José, aunque con buenas intenciones, se encuentra constantemente atrapado entre las exigencias de su hermano Napoleón y la resistencia que se levanta en España. Cada vez que toma una decisión, se enfrenta a una nueva ola de oposiciones que lo dejan más distante de su objetivo de un gobierno exitoso. Pero el rey no está solo en su lucha. Sus ministros, aunque leal en principio, también se ven atrapados por sus propios intereses. Cada uno de ellos tiene una visión diferente sobre lo que debería ser el futuro de España, y en lugar de unir fuerzas, se convierten en un obstáculo más para el reinado de José. La política de alianzas y traiciones se convierte en la norma, lo que hace aún más difícil el trabajo del monarca. Galdós muestra con agudeza cómo la falta de unidad dentro del propio gobierno español fue uno de los mayores problemas de ese periodo. La falta de unidad en el gobierno de José Bonaparte era evidente. Cada uno de sus ministros tenía una visión distinta sobre cómo debían ser las reformas, y en lugar de colaborar entre sí, preferían mantenerse en sus propios intereses personales. Esto solo multiplicaba los obstáculos que el rey debía superar. A medida que se desarrollan los primeros eventos del reinado, José se da cuenta de que gobernar España no será una tarea sencilla. A pesar de su deseo de hacer el bien, no puede evitar la sensación de que está atrapado en un escenario que lo supera. Mientras Napoleón exige resultados, la España resistida se alza, y las tensiones internas dentro de su corte crecen cada vez más. José Bonaparte pronto comprendió que no tenía el poder que su hermano pensaba que le había otorgado. A pesar de ser rey, se encontraba completamente a merced de la voluntad de los españoles, quienes lo rechazaban, y de la presión constante de Napoleón, que no toleraba fracasos. Este primer capítulo del equipaje del rey José establece, por tanto, no solo las bases de un relato histórico, sino también las complejidades humanas y políticas de un hombre que, aunque monarca, es incapaz de conseguir el control completo. La obra de Galdós nos invita a reflexionar sobre el poder, la legitimidad, la lealtad y la traición, todos elementos esenciales en este comienzo turbulento del reinado de José Bonaparte. Capítulo 2. La corte y los intereses encontrados. El segundo capítulo del equipaje del rey José nos introduce a la compleja y a menudo desordenada corte del nuevo rey de España. A medida que José Bonaparte se asienta en el trono, se enfrenta a la dura realidad de que su poder es más limitado de lo que imaginaba. La corte se convierte en un campo de batalla no solo de ideas políticas, sino de intereses personales y alianzas traicioneras que se entrelazan en un complicado juego de poder. José Bonaparte, que había llegado con la esperanza de implementar reformas que modernizaran España, se ve rápidamente atrapado entre las diferentes facciones que conviven en su gobierno. Los nobles, que no han perdido la oportunidad de aferrarse a sus privilegios, miran al rey con desconfianza y escepticismo. Aunque algunos parecen mostrar lealtad, su fidelidad está lejos de ser inquebrantable. La corte, lejos de ser un entorno de unidad, es un lugar donde cada persona lucha por su propio beneficio. La corte de José Bonaparte no era un lugar donde la lealtad y la obediencia al rey fueran la norma. En cambio, era un campo de batalla donde los cortesanos luchaban por mantener sus posiciones de poder, usando todo tipo de maniobras y estrategias para ganarse el favor del monarca. Galdós nos muestra a José no como un gobernante todopoderoso, sino como un hombre que está constantemente buscando alianzas. A pesar de ser el rey, se encuentra rodeado de individuos que no solo están interesados en el bienestar del país, sino en cómo pueden sacar ventaja personal de la situación. Este ambiente de intriga y desconfianza deja claro que el poder no está concentrado en una sola persona, sino que está fragmentado entre aquellos que pretenden manipular los hilos del gobierno a su favor. José sabía que su reinado estaba lejos de ser estable. A su alrededor, los cortesanos no ocultaban sus deseos de obtener favores, y cada uno de ellos trataba de acercarse al rey con promesas de apoyo, sin importar que las intenciones reales de muchos no fueran tan honorables. El monarca se da cuenta de que,
Aunque sus esfuerzos por gobernar en beneficio de España son sinceros, la resistencia de aquellos que están cerca de él no es menos feroz. Mientras intenta hacer avanzar reformas que beneficien al país, descubre que aquellos en su corte solo se preocupan por mantener sus propios intereses, sin importar el bien común. Los ministros que deberían apoyarlo se ven más como obstáculos, ya que están inmersos en sus propias luchas por el poder y la influencia. Los ministros de José Bonaparte no eran lo que el rey había esperado. En lugar de ser hombres comprometidos con la causa de España, muchos de ellos se veían más interesados en asegurarse de que sus propios intereses fueran protegidos en el caos del gobierno. Dentro de este torbellino de intrigas y traiciones, el rey José comienza a comprender que la política no es solo cuestión de imponer decisiones, sino de navegar cuidadosamente entre las aguas de los intereses ajenos. Cada vez más se ve obligado a hacer concesiones y a cambiar de opinión, ya que sus ideales de una España moderna y unificada se ven constantemente socavados por la falta de apoyo real. José se dio cuenta de que el gobierno de España no podía ser tan simple como una serie de decretos y reformas. Cada decisión debía ser sopesada cuidadosamente, ya que cualquier movimiento en falso podría significar una pérdida de apoyo y, por ende, de poder. A medida que avanza el capítulo, Galdós comienza a ofrecer una visión más profunda de la psicología del rey. A pesar de las dificultades que enfrenta, José no se deja desmoronar por la adversidad. Su carácter, aunque sometido a las presiones externas, sigue siendo el de un hombre que desea lo mejor para España. Sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes para superar los obstáculos que surgen en cada esquina de la corte. La desconfianza en su gobierno y los constantes sabotajes internos ponían a José en una situación difícil. A pesar de sus esfuerzos, el rey se veía cada vez más alejado de su sueño de un gobierno eficiente, incapaz de encontrar el apoyo necesario entre aquellos que lo rodeaban. Este segundo capítulo de la novela también se dedica a explorar las tensiones entre José Bonaparte y su hermano Napoleón. Aunque Napoleón había impuesto a José en el trono español, no le brindó el apoyo necesario para que pudiera gobernar con eficacia. Napoleón, que ya había mostrado ser un líder despótico, parecía esperar resultados inmediatos de un rey que, aunque en teoría debía ser soberano, seguía siendo considerado por muchos como un simple peón en el juego de poder europeo. Napoleón, desde su trono en París, observaba con desdén los esfuerzos de su hermano en España. Para él, el éxito de José no era más que una cuestión de tiempo, sin comprender realmente la complejidad de las situaciones políticas y sociales que se desarrollaban en la península ibérica. A lo largo del capítulo, la figura de José sigue evolucionando. Se presenta como un hombre que, a pesar de ser rey, se encuentra ante desafíos más grandes que él mismo. Los intereses personales de los cortesanos y los nobles, la resistencia popular y la indiferencia de su hermano Napoleón crean un entorno donde es casi imposible lograr una gobernanza estable. José comenzó a darse cuenta de que no solo estaba luchando contra los enemigos exteriores, sino también contra los fantasmas del poder dentro de su propio reino. Cada decisión que tomaba parecía estar llena de contradicciones, y su reinado, en lugar de ser una serie de logros, se convertía en una constante batalla contra la desconfianza y la traición. La corte de José Bonaparte se convierte en un microcosmos de la España de la época, un país dividido, donde las lealtades están en constante cambio y donde el poder real es más un espejismo que una realidad. Galdós nos invita a reflexionar sobre el concepto de legitimidad y poder, mostrando que, incluso cuando alguien ocupa el trono, no siempre tiene el control de su propio destino. Capítulo 3. El rechazo popular y la lucha por la legitimidad. En este capítulo, Benito Pérez Galdós profundiza en el sentimiento de rechazo que José Bonaparte enfrenta por parte de la población española. A pesar de ser el rey impuesto por su hermano Napoleón, José no logra ganarse la simpatía de los españoles, que lo ven como un extranjero, un usurpador del trono legítimo de los reyes españoles. El concepto de legitimidad, que juega un papel crucial en el pensamiento político de la época, se convierte en un obstáculo insuperable para el monarca. La falta de conexión entre el rey y su pueblo se convierte en uno de los mayores desafíos de su reinado. José Bonaparte, lejos de ser un rey querido, se encontraba en una situación compleja. La nación que gobernaba lo veía como un intruso, una pieza de ajedrez en el gran juego político de Europa. No era el rey legítimo de España, era un extranjero, un Bonaparte al que el pueblo español consideraba una amenaza más que una esperanza. Este rechazo popular es retratado no solo por los ciudadanos comunes, sino también por aquellos que ocupan cargos de poder en las instituciones del país.
A pesar de que algunos se muestran dispuestos a trabajar con él, el desdén hacia su figura es palpable. Galdós nos muestra que el rey José, lejos de gozar de la majestad y respeto que se espera de un monarca, se ve constantemente desbordado por las presiones externas e internas. A pesar de los esfuerzos que hacía por ganar la confianza de los españoles, José Bonaparte se enfrentaba a una desaprobación generalizada. Muchos lo consideraban un títere de Napoleón, sin voluntad propia, incapaz de ofrecer la independencia que tanto ansiaban los patriotas españoles. El pueblo español, sumido en las luchas por la independencia, se ve reflejado en la actitud de resistencia hacia el rey impuesto por los franceses. Los movimientos revolucionarios en distintas partes de la península alimentan el fuego del rechazo, y José se ve atrapado entre la política de su hermano Napoleón y el fervor nacionalista de la población. En las ciudades y pueblos de España, el grito de independencia se alzaba más fuerte que nunca. José Bonaparte, lejos de ser un símbolo de unidad, se convertía en un enemigo a derrotar. El pueblo veía en él no a un rey, sino a un representante de la invasión francesa, que traía consigo una serie de reformas que chocaban con los intereses y las tradiciones del pueblo. Mientras tanto, el rey intenta ganarse a la población mediante políticas y decretos que buscan modernizar el país, pero cada uno de estos movimientos es interpretado como un intento más de imponer las ideas de su hermano. La lucha por la legitimidad se intensifica, pues José no solo debe defender su trono ante las fuerzas extranjeras, sino también ante la población que ve sus esfuerzos como amenazas a la soberanía española. José intentaba gobernar de acuerdo con lo que creía que eran las mejores reformas para España, pero no podía evitar que todo lo que tocaba se viera a través del lente de la ocupación francesa. Sus reformas, que en otro contexto hubieran podido ser bien recibidas, eran vistas como imposiciones extranjeras, y la oposición no dejaba de crecer. El monarca se ve obligado a ceder ante las presiones internas. A pesar de su deseo de gobernar con justicia y por el bien de su nación, la realidad política de la España ocupada es mucho más compleja de lo que había anticipado. La resistencia popular no es solo una cuestión de idealismo, sino también de identidad nacional, de la necesidad de rechazar todo lo que les parecía una amenaza para su autonomía. Cada vez más, José Bonaparte se sentía impotente. Los franceses que lo apoyaban en su causa, y los propios españoles que supuestamente deberían haberlo recibido como un líder legítimo, no hacían más que poner obstáculos en su camino. Cada intento de reforma se veía empañado por la resistencia de los que consideraban que su reinado era ilegítimo. En el ámbito político, Galdós nos presenta a un José Bonaparte en lucha constante por consolidar su poder. Se encuentra ante la disyuntiva de tener que adoptar medidas que en su corazón sabe que no son las mejores para España, pero que son necesarias para mantener el control. El dilema que enfrenta el monarca es el de ceder ante las exigencias de aquellos que lo rodean o seguir un camino que, aunque más fiel a sus principios, podría resultar aún más desastroso para su reinado. José sabía que no podía seguir un camino recto y noble sin poner en riesgo su propio trono. Pero también comprendía que, cediendo a las presiones de los más poderosos, podría ganar tiempo, aunque su corazón le dictaba que tal camino no llevaría a una verdadera reconciliación con el pueblo español. A medida que avanza el capítulo, Galdós destaca la figura de José como un hombre atrapado entre dos mundos, el de los intereses franceses y el de los españoles que no aceptan su gobierno. La situación se torna cada vez más desesperada, y las decisiones del rey parecen estar gobernadas más por la necesidad de supervivencia política que por cualquier ideal noble o altruista. José Bonaparte se veía atrapado en un conflicto que no había creado, pero que debía resolver. Mientras el pueblo español luchaba por su independencia, él luchaba por su legitimidad, una batalla que parecía no tener fin. Este capítulo no solo refleja las dificultades del rey para gobernar, sino también el sentimiento de derrota que se apodera de él. Cada intento por acercarse a su pueblo parece fallar, y cada paso que da en busca de apoyo se ve desbordado por la marea de desconfianza que lo rodea. El rey, aunque dotado de poder, se siente cada vez más impotente ante la magnitud de los desafíos que enfrenta. Capítulo 4. La política de reformas y el fracaso de la aceptación. En este capítulo, Benito Pérez Galdós nos presenta los esfuerzos de José Bonaparte por implementar una serie de reformas que, en su visión, son necesarias para modernizar España. Sin embargo, su voluntad de transformar el país choca de frente con la tradición, el rechazo popular y las ambiciones de los grupos de poder que se oponen a su reinado. José se enfrenta a una España profundamente conservadora, que ve en sus reformas no una oportunidad de progreso,
sino una amenaza para su identidad y sus privilegios establecidos. José Bonaparte no podía comprender la feroz resistencia que sus reformas encontraban en un pueblo que, a su juicio, debía beneficiarse de ellas. Para él, España debía ser una nación moderna, alineada con los ideales de la Revolución Francesa, pero los españoles no veían en esas reformas más que una invasión de las costumbres extranjeras. El rey, al intentar consolidar su poder, decide adoptar políticas que buscan una actualización administrativa y social del país, pensando que eso aliviaría la situación política y fortalecería su legitimidad. Sin embargo, lo que para él era un avance, para la mayoría de los españoles resultaba una imposición extranjera que atentaba contra la autonomía del país. Las reformas en el sistema de impuestos, la estructura de la administración y el trato con la Iglesia son solo algunos de los puntos que generan controversia. Las reformas en el sistema fiscal, que buscaban una mayor equidad en la recaudación de impuestos, fueron vistas como una burla a las tradiciones españolas. Los poderosos terratenientes, que habían gozado de privilegios fiscales bajo los reyes anteriores, se sintieron atacados y comenzaron a movilizarse en su contra. El objetivo de José era modernizar el país para que estuviera a la par con las potencias europeas, pero sus intentos por instaurar un sistema más racional de administración pública y justicia fueron recibidos con desdén. La nobleza y el clero, los grupos de poder tradicionalmente aliados a la corona, vieron en estos cambios una amenaza a su influencia y riqueza. Ante esta oposición, José Bonaparte se vio obligado a hacer concesiones, lo que lo convirtió en un monarca débil a los ojos de muchos. Aunque José no cesaba de presentar sus reformas como beneficiosas para el país, los sectores más conservadores de la sociedad española no tardaron en organizarse contra él. El clero, que veía peligrar su posición privilegiada, fue uno de los primeros en levantarse contra las nuevas leyes. Uno de los aspectos más controversiales de las reformas de José Bonaparte fue su intento de reorganizar el sistema educativo. La creación de nuevas escuelas públicas y el impulso de una educación más laica, inspirada por los ideales de la Revolución Francesa, se convirtió en uno de los puntos de mayor fricción. En un país donde la Iglesia había tenido una influencia decisiva sobre la educación durante siglos, esta reforma fue percibida como una agresión directa a la tradición y la fe del pueblo español. La educación, que había sido uno de los bastiones de la Iglesia, pasó a ser controlada por el Estado. Las nuevas leyes educativas creaban un sistema escolar que muchos veían como una forma de imponer las ideas laicas y revolucionarias de los franceses. A medida que el descontento aumentaba, los intentos de José por acercarse a las clases populares también fracasaban. Aunque trató de implementar políticas que prometían una distribución más justa de los recursos, la realidad era que la resistencia a su reinado crecía en la misma medida que sus reformas. Los movimientos guerrilleros, alentados por la idea de la independencia y el rechazo a la ocupación francesa, se intensificaron, y la legitimidad del monarca continuó erosionándose. José Bonaparte trató de ganarse a los españoles más humildes con reformas que, en teoría, les beneficiarían. Sin embargo, estos esfuerzos fueron en vano, ya que la idea de la invasión francesa estaba demasiado arraigada en la mente popular. Para muchos, la ocupación no podía ser justificada, independientemente de las reformas que el rey intentara implementar. El fracaso de la aceptación popular no solo se debe al rechazo de las reformas, sino también a la falta de un apoyo genuino por parte de los que estaban más cerca del poder. El sistema político español estaba fragmentado, y José Bonaparte se encontraba atrapado entre las demandas de la élite y las expectativas de la población común. Este conflicto constante lo llevó a una serie de decisiones erráticas, que contribuyeron aún más a su creciente impopularidad. En su afán por mantener el control, José no dudaba en tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, resultaban contraproducentes. Su falta de apoyo entre los líderes tradicionales de la política española lo convirtió en una figura cada vez más débil, atrapada en un sistema que no entendía y que no lograba controlar. El rey se encontraba en un punto crítico de su reinado. Por un lado, estaba el deseo de agradar a los poderosos, y por otro, la necesidad de mostrar que era un monarca capaz de llevar a España a una nueva era. Pero a medida que las tensiones aumentaban, las reformas perdían su sentido de progreso y se transformaban en meros instrumentos de control. La figura de José Bonaparte se desdibujaba aún más, y su reinado se encontraba al borde del colapso. José Bonaparte, al no lograr resolver la contradicción entre sus reformas y la resistencia del pueblo, se encontraba cada vez más aislado.
La incapacidad de entender las verdaderas demandas de los españoles lo llevó a tomar decisiones equivocadas, que lejos de mejorar su situación, la empeoraron. A través de este capítulo, Galdós nos presenta un monarca que, a pesar de sus buenas intenciones y su deseo de mejorar España, es incapaz de romper las barreras que la tradición y la política de poder imponen. La política de reformas de José Bonaparte, lejos de acercarlo a la aceptación popular, lo aleja cada vez más del pueblo que no lo considera más que un usurpador de la corona. En su afán por transformar España, José se ve envuelto en un conflicto que lo despoja de toda posibilidad de éxito. Capítulo 5. La caída del reinado y la persistente resistencia popular. El capítulo 5 del equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós profundiza en la gradual pérdida de poder de José Bonaparte, la creciente resistencia popular y la presión constante de los sectores conservadores que lo rodean. A medida que avanza el relato, la figura del rey José se va desmoronando bajo el peso de los conflictos sociales, las guerras guerrilleras y las luchas internas por la legitimidad de su reinado. Galdós nos presenta un escenario lleno de incertidumbre y frustración, donde las esperanzas de consolidar su monarquía se van desvaneciendo lentamente. José Bonaparte se encontraba rodeado de un ambiente hostil que se manifestaba no solo en la agitación popular, sino también en la falta de apoyo dentro de los círculos de poder más cercanos. Cada vez era más claro que el monarca francés, a pesar de sus esfuerzos por ganar la simpatía del pueblo, se encontraba atrapado entre la espada y la pared. Este contexto de creciente descontento se traduce en una presión constante sobre el rey. La resistencia a la invasión francesa y el rechazo a la autoridad de José Bonaparte no cesan de fortalecerse. Las guerrillas, que habían comenzado como un movimiento aislado, se convierten en un fenómeno generalizado, con la población del país alzándose cada vez más contra los soldados franceses. En este escenario de tensión, José intenta reafirmar su control mediante medidas que, en lugar de pacificar al pueblo, solo avivan más la llama de la insurrección. Las guerrillas, alimentadas por la esperanza de una pronta liberación, continuaban su lucha. José Bonaparte, a pesar de su título real, no lograba controlar ni siquiera la capital, y mucho menos las regiones rurales, donde el espíritu de resistencia no hacía más que fortalecerse. El fracaso en la implementación de reformas, el rechazo de sus políticas y la incapacidad de ganarse la confianza de la aristocracia y del pueblo hacen que la figura de José Bonaparte se vuelva cada vez más débil. A pesar de ser designado como rey de España por su hermano Napoleón, las dificultades para gobernar se hacen evidentes en todos los niveles de la administración. José se enfrenta a una realidad ineludible. No tiene el poder real para imponer su voluntad ni para garantizar la estabilidad del reino. A pesar de los esfuerzos de José Bonaparte por aferrarse a la corona, la realidad era que la fuerza de la resistencia popular superaba sus fuerzas. El intento de llevar a cabo una política de conciliación solo lograba enfurecer a los españoles, quienes veían en él un rey impuesto, un extranjero que no comprendía sus necesidades ni sus costumbres. En este capítulo, Galdós también destaca la influencia de las tensiones dentro de las propias filas de los colaboradores de José Bonaparte. Los partidarios del rey, aquellos que pensaban que la invasión francesa traería consigo un nuevo orden y la modernización de España, comienzan a perder la fe. La imposibilidad de establecer un gobierno efectivo hace que muchos se distancien, dejando a José Bonaparte aún más aislado. La traición y el descontento de aquellos que deberían ser sus aliados se convierten en elementos constantes que acompañan su reinado. Los ministros de José Bonaparte, al principio tan confiados en su victoria, comenzaron a mostrar signos de agotamiento y frustración. La administración no solo estaba en manos de un monarca que carecía de apoyo, sino que también se veía obstaculizada por la corrupción y la falta de coordinación entre los distintos estamentos del gobierno. Uno de los aspectos más dolorosos para José Bonaparte fue la pérdida de cualquier tipo de relación cordial con la nobleza española. Al principio, muchos miembros de la aristocracia pensaron que su reinado podría ofrecerles oportunidades para recuperar privilegios y beneficios, pero pronto se dieron cuenta de que José no tenía la capacidad de gobernar de acuerdo con sus intereses. De hecho, las reformas que el rey intentaba implementar, aunque diseñadas para mejorar la administración y la economía, eran vistas como una amenaza directa para el sistema de poder tradicional. Esto aumentó aún más la hostilidad hacia su figura. Los nobles, que habían esperado una cierta flexibilidad por parte de José Bonaparte, pronto comprendieron que sus esperanzas estaban mal fundamentadas. El rey, con su administración centralizada,
no solo ignoraba los intereses de los poderosos terratenientes, sino que los veía como una de las principales fuentes de problemas para la estabilidad del reino. Por otro lado, el apoyo de la Iglesia, que al principio se había mostrado cauteloso pero dispuesto a aceptar el reinado de José, se desvanece rápidamente. Las reformas que afectaban directamente los intereses de la Iglesia, como la secularización de algunos bienes eclesiásticos y las limitaciones a su poder, hacen que se convierta en un enemigo implacable. Las tensiones religiosas se convierten en otro factor más que juega en contra de la estabilidad de su reinado. El clero, que había mostrado cierto interés en la política de reformas de José Bonaparte, pronto se volvió en su contra. La secularización de propiedades y el intento de cambiar la estructura tradicional del poder religioso provocaron un levantamiento en las ciudades, especialmente en aquellas donde la Iglesia tenía mayor influencia. Finalmente, la soledad política y el creciente descontento entre la población no solo afectan la imagen pública de José Bonaparte, sino también su salud mental y emocional. El peso de las decisiones erróneas y la constante lucha por mantener el control lo llevan a sentirse cada vez más impotente. La figura del monarca se desdibuja y se convierte en una sombra de lo que inicialmente aspiraba a ser. La caída es inminente. El reinado de José Bonaparte se fue desmoronando a medida que pasaban los meses. La falta de apoyo, la resistencia generalizada y la constante presión de los movimientos guerrilleros terminaron por destrozar su moral. El rey, que al principio había llegado con grandes sueños de reformar España, se encontraba ahora atrapado en un mar de contradicciones y fracasos. Este capítulo describe el comienzo del fin para José Bonaparte. Su reinado, que fue una combinación de ambición, reformas mal recibidas y una lucha constante por mantenerse en el poder, se va hundiendo lentamente en la marea de desconfianza y oposición. A pesar de sus esfuerzos, el pueblo español no lo acepta como rey y se niega a someterse a su gobierno. La caída de su reinado es inevitable, y este capítulo muestra cómo la figura de José Bonaparte, lejos de ser un rey consolidado, se convierte en un personaje rodeado de desesperanza. Capítulo 6. La resistencia popular y el exilio de José Bonaparte. En este capítulo, la situación de José Bonaparte se va tornando aún más desesperada. La constante lucha contra las guerrillas, las presiones de la nobleza y el clero, y la creciente falta de apoyo popular son los elementos centrales que Galdós explora. A medida que el monarca intenta aferrarse a su poder, se enfrenta a una realidad insostenible. La resistencia del pueblo español es más fuerte que las medidas que él pueda implementar. El pueblo español, decidido a resistir la invasión, seguía siendo el principal obstáculo para la estabilidad del reinado de José. La figura del rey, lejos de ser aceptada, se veía cada vez más como una imposición extranjera. En el campo, la guerrilla se extendía como una marea imparable, mientras que en las ciudades la desobediencia civil tomaba diversas formas. José Bonaparte intenta mantener el control mediante un mayor despliegue militar, buscando sofocar cualquier intento de rebelión. Sin embargo, la resistencia no solo se muestra en las armas, también se manifiesta en la cultura popular, en las tradiciones y en las costumbres que se ven amenazadas por su reinado. Galdós subraya cómo la identidad española se ve directamente afectada por la imposición de una corona extranjera, y cómo la lucha se convierte en algo más que una cuestión política, sino en una cuestión de supervivencia cultural. Los patriotas, en su mayoría campesinos y obreros, se alzaban no solo contra las tropas francesas, sino también contra una idea que no consideraban propia, la idea de una monarquía que no pertenecía a España. José Bonaparte, cada vez más aislado, veía cómo sus esfuerzos por ganar apoyo se esfumaban entre el rechazo generalizado. La dinámica de poder en España cambia radicalmente. El rey José Bonaparte, quien se había presentado inicialmente como una figura modernizadora, ahora se ve como una figura débil, incapaz de hacer frente a las crecientes demandas del pueblo y de los grupos internos. La falta de cohesión en su gobierno, las traiciones internas y la falta de confianza en su persona se combinan para acelerar su caída. Galdós nos muestra cómo la figura del rey se va desvaneciendo, desplazada por la imagen de un líder extranjero incapaz de mantener el control. A medida que pasaba el tiempo, José Bonaparte comenzaba a perder el favor de sus ministros y oficiales más cercanos. Los rumores de su inestabilidad política se multiplicaban, y muchos de los que antes se habían sumado a su causa ahora se distanciaban, viéndolo como un rey sin poder real. La desesperación se apodera de José Bonaparte. En sus intentos de retener el trono, recurre a medidas cada vez más drásticas,
como la imposición de tributos severos y la represión violenta contra aquellos que se oponen a su régimen. Sin embargo, estas acciones solo sirven para aumentar el descontento popular, ya que la crueldad de su gobierno exacerba aún más las tensiones sociales. Las órdenes que llegaban del palacio eran cada vez más autoritarias, pero sin ningún tipo de sustancia que pudiera estabilizar la situación. La represión no solo se dirigía contra los insurgentes, sino también contra la población civil, que comenzaba a ver al rey como una figura distante, incapaz de comprender sus verdaderas necesidades. El clero, que en un principio se mostró dispuesto a colaborar con el régimen de José Bonaparte, ahora se encuentra en una posición de abierta hostilidad. La secularización y las reformas de José atentan contra los intereses de la Iglesia, lo que genera un conflicto aún más profundo. La guerra entre el gobierno francés y las fuerzas patriotas, que ya ha dejado un saldo de miles de muertos, adquiere una dimensión religiosa y cultural, pues se percibe como una lucha por la supervivencia de la identidad nacional. La Iglesia, lejos de ser un aliado, se convirtió en un actor clave de la resistencia. No solo fue un bastión de la moralidad y de la tradición, sino que comenzó a movilizar a los feligreses para luchar contra lo que veía como una invasión irreparable. La colaboración de las tropas francesas con el clero nunca fue efectiva, pues el pueblo español se mantenía fiel a sus costumbres y a su fe. A pesar de sus esfuerzos por imponer reformas, José Bonaparte se da cuenta de que no puede consolidar su poder. La lucha por la independencia de España, que parece cada vez más invencible, lo lleva a tomar una decisión que marcaría el final de su reinado, la decisión de exiliarse. Este gesto, aunque inevitable, no está exento de dolor y frustración. La idea de huir de España, abandonando su corona, lo convierte en una figura trágica, que, sin embargo, nunca logra recuperar su honor. Cuando José Bonaparte toma la decisión de abandonar España, lo hace con la sensación amarga de haber sido derrotado. El reinado, que en sus sueños había representado el triunfo de las ideas modernas, se derrumba ante su mirada. En su huida, deja atrás no solo la corona, sino también el peso de un fracaso que lo perseguirá hasta el final de sus días. El exilio de José Bonaparte no es solo un símbolo de su derrota personal, sino también de la victoria del pueblo español. Este capítulo refleja la lucha por la independencia y la supervivencia de una nación que se rehúsa a someterse a una monarquía extranjera. La figura del rey, una vez rodeada de grandeza, se convierte en un recuerdo triste, eclipsado por la memoria de una resistencia que prevalecería en la historia. El exilio, lejos de ser una escapatoria digna, es para José Bonaparte un reconocimiento de su derrota. España, con su resistencia incansable, lo ha expulsado, y la corona que un día ostentó en su cabeza ya no es más que un símbolo de una ilusión rota. Capítulo 7. La caída definitiva del rey José. El capítulo 7 se enfoca en los últimos esfuerzos de José Bonaparte por aferrarse al poder, aunque es evidente que su reinado está marcado por el fracaso y la creciente desesperación. El rey se encuentra ante una situación insostenible. La resistencia patriota en todo el territorio español, la presión de las potencias extranjeras y la pérdida total de apoyo entre los suyos lo llevan a una conclusión inevitable. La imagen del rey, que en algún momento fue vista como una promesa de renovación y modernización, se ha transformado en la de un monarca que lucha por mantener su trono a toda costa. José Bonaparte, que un día creyó que la corona de España sería la llave para alcanzar una gloria imperial, se encontraba ahora rodeado de traidores y deserciones. La nobleza española, que en su momento había estado dispuesta a colaborar con él, lo abandonaba uno tras otro. El apoyo popular, lejos de crecer, se desvanecía a medida que las tropas francesas se retiraban de las principales ciudades. En este momento, la figura de José se despoja de toda su aureola de grandeza. Ya no es el joven monarca dispuesto a transformar España, sino un hombre debilitado por la presión de las circunstancias. A pesar de sus esfuerzos por estabilizar el gobierno, las reformas que intentó imponer caen en saco roto debido a la falta de apoyo y a la oposición activa de los sectores más tradicionales de la sociedad española. Las reformas liberales de José Bonaparte, lejos de traer el progreso prometido, solo habían profundizado las divisiones dentro del país. El clero, que había sido uno de los principales pilares del poder tradicional, no podía aceptar que el rey intentara socavar su autoridad. Mientras tanto, el pueblo español veía las reformas como una amenaza a su modo de vida, una señal de que la influencia extranjera estaba cada vez más arraigada en las instituciones del país. La resistencia, aunque dispersa y muchas veces fragmentada,
logra consolidarse frente a la figura de un monarca incapaz de unificar al país. Las guerrillas, que no cesan de atacar las fuerzas francesas, continúan siendo un obstáculo insuperable. La constante falta de recursos y la incapacidad de José Bonaparte para contar con un ejército fiel lo colocan en una posición de vulnerabilidad, mientras que las presiones internacionales aumentan y las fuerzas patriotas luchan con renovada energía. Las guerrillas españolas, que operaban con la certeza de estar luchando por una causa justa, se multiplicaban en todo el territorio. Las emboscadas a las tropas francesas se volvían más frecuentes, y las victorias, aunque pequeñas, se sumaban al deseo de independencia. José Bonaparte veía cómo su control sobre el país se desmoronaba ante sus ojos. La política interna también se ve agitada por las constantes luchas de poder dentro de su propio gobierno. Los ministros y generales que antes se habían mostrado fieles empiezan a distanciarse, cada uno buscando su propio beneficio y protegiendo sus propios intereses. A medida que se revela la fragilidad de su reinado, la desconfianza se apodera de la corte y las traiciones se multiplican. Cada vez más se hace patente que su permanencia en el trono es solo una ilusión, y que las posibilidades de éxito se reducen de forma alarmante. A medida que el caos se apoderaba de la corte, José Bonaparte comenzaba a preguntarse si alguna vez había tenido un verdadero apoyo en España o si su reinado había sido siempre una ficción. Los hombres que una vez estuvieron dispuestos a seguirlo ahora lo abandonaban, buscando alianzas con los que parecían ser los vencedores. Este proceso de descomposición política y social culmina en la humillación final del monarca. La figura del rey, que alguna vez fue respetada, se encuentra ahora solo y rodeado de una multitud de enemigos. La sensación de traición es insoportable para un hombre que había luchado tanto por alcanzar el poder, y a medida que la caída se hace inevitable, José Bonaparte toma la decisión de abandonar el país. En los últimos días de su reinado, José Bonaparte veía cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cada intento por recuperar la estabilidad se veía contrarrestado por una serie de derrotas humillantes. El rey, cuyo ego había sido tan inflado por su título, no podía concebir que España se le escapaba entre los dedos. La rendición, aunque tardía, se hizo necesaria. La rendición de José Bonaparte marca el fin de su sueño imperial. La partida del rey hacia el exilio no solo representa su derrota personal, sino también el fracaso de la ambición napoleónica en España. Los patriotas, que con esfuerzo y sacrificio habían luchado durante años, finalmente celebran la caída de un régimen que nunca logró ganarse el corazón del pueblo español. La salida de José Bonaparte de España no fue solo el fin de un reinado, sino también el fin de una época. La monarquía extranjera había fracasado, y el pueblo español, con su inquebrantable deseo de independencia, había logrado lo que parecía imposible. La caída del rey simbolizaba la victoria de la resistencia y la esperanza de un futuro libre de la tiranía extranjera. Finalmente, el exilio de José Bonaparte no solo se convierte en una lección de política, sino también de historia. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia siempre tiene un costo, pero que, a pesar de todo, puede prevalecer. El monarca que una vez soñó con gobernar España regresa a Francia, donde su nombre será recordado, no por la gloria que alguna vez prometió, sino por el fracaso y la derrota que finalmente lo definieron. La última imagen de José Bonaparte, dejando atrás las tierras que nunca pudo conquistar, es la de un hombre derrotado, cuya ambición se desvaneció en el viento. España, después de años de sufrimiento, comenzaba a ver la luz al final del túnel. Y José, lejos de ser recordado como un héroe, se convirtió en un símbolo de la inutilidad de la fuerza cuando el pueblo se alza contra ella. Capítulo 8. El regreso de la esperanza. En este capítulo, la historia de la caída de José Bonaparte se mezcla con los eventos que marcan el despertar del pueblo español. La resistencia comienza a tomar forma de manera más sólida y, a pesar de las derrotas sufridas, el espíritu de independencia comienza a encenderse con fuerza. La figura de José Bonaparte es ahora vista como un recuerdo de lo que fue un régimen extranjero que no logró romper la voluntad del pueblo español. Después de la salida de José Bonaparte, España comenzó a respirar con una nueva esperanza. Las tierras que habían sido dominadas por la ocupación francesa comenzaban a recuperar su vida propia. El pueblo, que había resistido de manera incansable, veía cómo su lucha estaba dando frutos. No era solo una victoria militar, sino también una victoria moral. El enemigo se había ido, y con él, el yugo que durante tantos años los había oprimido.
El vacío dejado por la salida del rey francés no es fácilmente llenado. A pesar de la descomposición de su reinado, las huellas de la ocupación francesa permanecen en la estructura del país. Las instituciones del Estado necesitan ser reconstruidas, y el futuro es incierto. Sin embargo, el pueblo, fortalecido por la resistencia y por los sacrificios previos, se encuentra en una posición para reclamar su derecho a la autogobernanza. La partida de José Bonaparte, aunque simbólica, no significó el fin de las dificultades para España. Las cicatrices dejadas por la invasión eran profundas, y la tarea de reconstruir la nación parecía insuperable. Pero en medio de la devastación, el pueblo español encontraba fuerza en su unidad. La lucha no había sido solo una cuestión de resistir a los franceses, había sido una cuestión de identidad y de recuperar el control de su destino. A medida que la lucha por la independencia toma forma, las figuras más emblemáticas de la resistencia empiezan a emerger. El pueblo comienza a organizarse bajo nuevos liderazgos, y el patriotismo se convierte en un ideal común que trasciende fronteras sociales y políticas. La figura del monarca, que antes había sido central en la estructura de poder, se desvanece, dando paso a un sistema político más acorde con los intereses y valores del pueblo. Los líderes de la resistencia, aunque en su mayoría desconocidos en el ámbito internacional, se convierten en los héroes de la nación. Hombres y mujeres de todas las clases sociales se unen para reconstruir España, cada uno aportando lo que puede, pero todos con el mismo objetivo: liberar la patria de cualquier influjo extranjero. Los tiempos de la monarquía absoluta y la tiranía parecía haber quedado atrás. La figura de José Bonaparte, aunque exiliado, sigue siendo una presencia en la memoria colectiva del pueblo español. Para muchos, su fracaso representa no solo una derrota personal, sino también una victoria del pueblo frente al poder autoritario. La historia de su reinado, marcada por la arrogancia y el fracaso, será contada como un recordatorio de la resistencia y la fuerza del pueblo español. En el exilio, José Bonaparte reflexionaba sobre los errores que lo llevaron a la caída. Había llegado a España con la esperanza de gobernar, de traer consigo una nueva era, pero lo único que dejó fue un rastro de conflictos y resentimiento. Mientras tanto, en España, la resistencia se fortalecía, y la figura del rey francés comenzaba a desvanecerse en la historia. El capítulo también aborda la transición de la guerra a la paz. A pesar de las dificultades, la recuperación de España es posible gracias a la determinación de sus habitantes. La reconstrucción no será fácil, pero las semillas de una nueva era de autonomía y libertad comienzan a germinar. El camino hacia la paz no será fácil, pero el pueblo español ha demostrado, una vez más, que su capacidad de resistir y de levantarse es más fuerte que cualquier invasor. La lucha por la independencia no ha sido solo una guerra armada, ha sido una guerra de ideas, una lucha por el derecho a decidir el destino de la nación. Las secuelas de la ocupación francesa dejan una España herida pero decidida a sanar sus heridas. La figura del rey José, exiliado y derrotado, se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia. A pesar de las adversidades, la nación avanza hacia una reconstrucción que, si bien difícil, ofrece esperanza para el futuro. Con el tiempo, España empezaría a reconstruir su estructura política y social. Las reformas de José Bonaparte, que alguna vez fueron vistas con esperanza por algunos, se desvanecerían en el aire, y lo que quedaría sería una nación más madura, consciente de su identidad y su historia. España había sido testigo de la caída de un rey, pero también del renacer de una nación. Este capítulo refleja no solo la derrota de un rey extranjero, sino también el renacimiento de un país que, a pesar de la ocupación y el sufrimiento, encontró la fuerza para recuperar su autonomía y seguir adelante. La figura de José Bonaparte, aunque parte de la historia, es opacada por el brillo de la resistencia y la esperanza que florecen en el corazón del pueblo español. Capítulo 9. El eco de la victoria y la sombra del futuro. En este capítulo, los ecos de la victoria y la esperanza comienzan a sentirse en todo el territorio español. El pueblo ha logrado resistir la ocupación francesa, pero la gran pregunta sigue siendo: ¿qué tipo de futuro les espera tras la liberación? La reconstrucción de la nación parece ser un desafío monumental, y las secuelas de la guerra se sienten en cada rincón. Sin embargo, la determinación de la gente no se ve quebrantada, y las semillas del cambio parecen estar plantadas con firmeza. El sol brillaba en la mañana siguiente a la victoria, pero los rostros de los hombres y mujeres que se habían enfrentado al enemigo no reflejaban solo alegría. Reflejaban también la conciencia de que la verdadera lucha comenzaba ahora.
España, aunque libre, estaba fragmentada, y la reconstrucción del país no sería sencilla. El enemigo había sido expulsado, pero las cicatrices de la guerra perdurarían por mucho tiempo. A medida que el país intenta restablecer el orden y sanar sus heridas, surgen nuevas dificultades. La fragmentación interna es una de las mayores preocupaciones. Las distintas facciones que habían colaborado en la resistencia ahora deben unirse para dar forma a un gobierno que represente a todos los españoles. La lucha por la independencia ha sido unificada, pero el camino hacia la unidad interna no lo es. El desafío más grande es construir una nación que pueda sostenerse sobre una base sólida de justicia y prosperidad para todos. Los héroes de la resistencia, que un día se habían unido para luchar contra el invasor, ahora se enfrentaban al reto de lograr que la nación se uniera bajo un mismo propósito. Las tensiones internas no eran pocas, y los intereses de las diferentes regiones parecían ser más fuertes que el deseo de una España unida. Sin embargo, los esfuerzos por restablecer la paz eran incansables, y el país comenzaba a dar los primeros pasos hacia una nueva forma de gobierno. Entretanto, la figura del rey José Bonaparte sigue siendo una sombra en la memoria colectiva. Aunque su presencia ya no se siente en las calles, su legado sigue siendo motivo de reflexión para aquellos que vivieron bajo su reinado. La derrota de Bonaparte no solo marca el fin de una era de ocupación, sino también el comienzo de una nueva fase de incertidumbre para España. ¿Qué lecciones se pueden aprender del reinado de un hombre que llegó con promesas de renovación, pero que dejó un país dividido y herido? La figura de José Bonaparte, aunque ya ausente, seguía siendo un punto de referencia en las conversaciones de aquellos que habían luchado en su contra. Algunos lo veían como un monarca bien intencionado que había fracasado debido a la oposición popular, mientras que otros lo consideraban simplemente un invasor cuya presencia había sido una ofensa a la autonomía de España. Su reinado, aunque breve, había dejado huellas profundas que ahora servían de lecciones para quienes intentaban reconstruir el país. El capítulo también introduce la creciente conciencia de que la lucha por la independencia no fue solo una cuestión de liberar un territorio de un invasor extranjero. Fue también una lucha de ideas y de identidad nacional. La nación española, herida por la guerra, debe encontrar un camino hacia una identidad renovada, que no solo se base en la resistencia al enemigo externo, sino también en la capacidad de crear una estructura política que represente a todos sus ciudadanos. En las plazas y calles de las ciudades españolas, las conversaciones no giraban únicamente en torno a las victorias militares, sino también a los ideales que habían impulsado la lucha. La guerra no solo había sido una batalla por la tierra, había sido una batalla por la autonomía, la justicia y la libertad. El pueblo español ya no solo quería ser libre de la opresión extranjera, quería ser libre de la opresión interna que los había mantenido divididos durante siglos. La reconstrucción es también un proceso cultural. Con la caída del régimen francés, España se enfrenta a la tarea de redefinir su sistema de gobierno y su identidad cultural. La influencia francesa, aunque debilitada, ha dejado una marca, pero ahora surge la oportunidad de recuperar las tradiciones y valores nacionales que habían sido desplazados. El paso de José Bonaparte dejó una huella en las costumbres y el pensamiento de los españoles. La modernidad traída por los franceses se había entremezclado con las tradiciones locales, y ahora, mientras el país se reconstruía, surgía la cuestión de si debía adoptarse un modelo completamente nuevo o si debía buscarse un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional. Los ideales franceses no podían ser ignorados por completo, pero los españoles también querían mantener su propio carácter, su propia esencia. A medida que el futuro de España toma forma, los ideales de libertad, justicia y unidad se convierten en la piedra angular de la reconstrucción. El país no solo necesita de reformas políticas y económicas, sino también de un renacer moral que garantice que las lecciones del pasado no se olviden. Con el paso del tiempo, España comenzó a entender que la lucha por la libertad no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en los corazones y las mentes de los ciudadanos. La verdadera victoria sería aquella en la que el pueblo español se uniera en torno a un sistema que reflejara sus valores más profundos. Para que la nación pudiera ser verdaderamente libre, debía ser una nación justa, unida y consciente de su historia. El capítulo cierra con la reflexión de que el fin de la ocupación francesa no es el fin de la lucha por un futuro mejor. La victoria es solo el primer paso, y el verdadero desafío será crear una España unificada y justa, un país donde todos sus ciudadanos puedan encontrar su lugar, más allá de las divisiones internas. La victoria sobre los franceses era solo el principio.
España, aunque liberada, estaba en el umbral de una nueva era, una era que requeriría la participación activa de cada uno de sus ciudadanos. La lucha por la libertad no había terminado. Más bien, acababa de comenzar un nuevo capítulo en la historia del pueblo español. Capítulo 10. La reconstrucción de la identidad nacional. En este capítulo, España se enfrenta a un desafío monumental. La guerra ha dejado cicatrices profundas y el país debe comenzar a sanar tanto física como espiritualmente. La reconstrucción no es solo una cuestión de recuperar lo material, sino de reconstruir la identidad misma del pueblo español. Las preguntas surgen constantemente. ¿Qué significa ser español después de tantos años de ocupación y lucha? ¿Cómo puede España recuperar su unidad y sentido de propósito en medio de las ruinas de la guerra? La España que emergía de las cenizas de la guerra no era la misma que había existido antes de la invasión francesa. Los años de conflicto habían dejado una huella imborrable en el alma de los españoles. La identidad nacional, tan fragmentada y dispersa, requería ser reconstruida. Había que restablecer la fe en la unidad, en la idea de una España común, capaz de superar las divisiones internas que habían estado latentes mucho antes de que llegara el enemigo. El proceso de reconstrucción no solo está en las calles y en las ciudades, sino también en los corazones y mentes de los ciudadanos. Las heridas de la guerra no son solo físicas, son emocionales y psicológicas. Los traumas del pasado se sienten con fuerza, pero también lo hace una esperanza renovada. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro es tan grande como la determinación por avanzar. Había en el aire una mezcla de esperanza y ansiedad. Los españoles, que tanto habían luchado por su libertad, no podían dejar de preguntarse si las lecciones de la guerra habían sido realmente aprendidas. Había quienes pensaban que la paz traería consigo la estabilidad, mientras que otros temían que la reconstrucción política y social de la nación fuera aún más difícil que la propia guerra. En medio de este caos, la figura del rey José Bonaparte sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones. Aunque la invasión ha terminado, su reinado dejó marcas difíciles de borrar. Para algunos, fue un monarca que, a pesar de los fracasos, trató de modernizar España. Para otros, fue simplemente un símbolo de la humillación nacional. La figura del rey, aunque ausente físicamente, sigue pesando en el imaginario colectivo. José Bonaparte, que había sido visto por muchos como el usurpador de la corona, aún ocupaba un lugar importante en las discusiones sobre el futuro de España. Su reinado, marcado por intentos de modernización y reformas, había dejado una huella tanto positiva como negativa. Mientras algunos lo consideraban un monarca bien intencionado, para otros, su presencia había sido una afrenta a la soberanía nacional. La restauración de la identidad nacional está ligada a la lucha por una forma de gobierno que represente verdaderamente a todos los españoles. Las ideas que emergen a raíz de la guerra son diversas. Hay quienes claman por un retorno a las tradiciones monárquicas, mientras que otros sueñan con una forma de gobierno más democrática, más en línea con los ideales de la Revolución Francesa. Las tensiones entre lo viejo y lo nuevo son evidentes, pero en este momento histórico, la necesidad de unidad es más urgente que nunca. Mientras el país se reorganizaba, las tensiones políticas se acentuaban. Algunos querían restaurar la monarquía tradicional, otros abogaban por una forma de gobierno más moderna, influenciada por los principios revolucionarios que habían transformado Europa. Lo que parecía claro era que la España del futuro necesitaba un sistema de gobierno que pudiera adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus raíces. En este capítulo también se resalta la lucha interna por el poder, la cual no solo se da entre las diferentes facciones políticas, sino también dentro de la misma sociedad. El pueblo español, fatigado por años de conflicto, busca un liderazgo que pueda devolver la paz y la prosperidad al país. Sin embargo, las promesas de un futuro mejor chocan con la realidad de la fragmentación política y social. El pueblo, que había luchado durante años, ahora se encontraba dividido. Las facciones que habían unido fuerzas en la resistencia se veían incapaces de ponerse de acuerdo sobre el futuro político de la nación. Los viejos enemigos, que en tiempos de guerra se habían aliado, ahora se enfrentaban en una lucha por el poder, por la forma de gobierno, por el futuro mismo de España. El capítulo concluye con la reflexión sobre el camino que tiene por delante España. A pesar de las diferencias, a pesar de la incertidumbre, la nación se dirige hacia una etapa de transformación. El país tiene por delante la oportunidad de forjar su futuro,
pero solo si es capaz de superar las divisiones internas y unirse en torno a un proyecto común. A pesar de todo, España no estaba perdida. La nación, aunque fragmentada, tenía una oportunidad única de reinventarse, de forjar un futuro más justo y equitativo. Sin embargo, para alcanzar esa visión de unidad, era necesario que los españoles, a pesar de sus diferencias, se pusieran de acuerdo en los principios que debían regir la nueva España. Capítulo 11. La lucha por la restauración. El capítulo 11 del Equipaje del Rey José profundiza en las tensiones políticas y sociales que surgen cuando España comienza a sanar las heridas de la guerra. La lucha por la restauración de un orden que refleje los intereses del pueblo y los ideales nacionales es intensa. No solo se está en juego el destino de la nación, sino también el de aquellos que lucharon durante la ocupación francesa y quienes ahora buscan un papel dentro de la reconstrucción de la España del futuro. Los días de la guerra habían dejado cicatrices profundas, y no solo en los campos de batalla, sino también en los corazones y mentes de los hombres. La lucha por la independencia había terminado, pero la verdadera batalla comenzaba ahora, no en las trincheras, sino en los pasillos del poder. Los hombres que habían resistido el yugo extranjero ahora se enfrentaban entre sí, con la misma ferocidad, pero por un botín diferente: el futuro de España. En este escenario, las facciones políticas comienzan a dar forma a sus ideales, cada una con su visión de lo que debería ser el futuro del país. Por un lado, los que apoyan la restauración de la monarquía absolutista, en la figura de Fernando VII, o un monarca que represente los intereses tradicionales de la Iglesia y la nobleza. Por otro, aquellos que abogan por una monarquía constitucional o incluso por la implementación de un sistema más democrático, inspirado en las ideas liberales que se estaban propagando por Europa. En los rincones del poder, los antiguos partidarios de Fernando VII, que aún mantenían la esperanza de que la monarquía absolutista fuera restaurada, comenzaron a organizarse. Ellos veían al rey como la única figura capaz de restituir el orden y garantizar el retorno a las viejas costumbres que representaban la estabilidad de la nación. Sin embargo, los liberales, que habían estado a la vanguardia de la resistencia a la invasión francesa, no estaban dispuestos a ceder el control sin luchar. En este contexto de lucha política, la figura de José Bonaparte, aunque ya fuera de España, continúa siendo un símbolo de la división. A pesar de ser recordado como un rey impuesto por los franceses, algunos sectores ven en su reinado una posibilidad de modernización que se perdió con el regreso de Fernando VII. Mientras unos clamaban por la restauración de la monarquía, otros observaban la figura de José Bonaparte con una mirada más crítica. Para algunos, su reinado había sido un fracaso, pero para otros, sus intentos de modernizar el país no debían ser olvidados. Había en el aire una sensación de oportunidad perdida, un susurro de lo que España pudo haber sido si hubiera logrado abrazar los cambios que Bonaparte había intentado implementar. Mientras tanto, la situación en las calles de Madrid y otras ciudades españolas refleja la tensión entre los diferentes sectores de la sociedad. La lucha por la restauración no es solo política, sino también social. La pregunta de qué tipo de país es necesario, y cuál puede sostenerse, se debate en todos los rincones. En las plazas y calles de Madrid, la vida seguía su curso, pero el espíritu de la nación no se encontraba en paz. Los hombres discutían sobre los destinos posibles de España, sobre la forma de gobierno que podía asegurar la paz, pero también la justicia. La calle reflejaba lo que ocurría en el interior de la política: un país dividido, incapaz de encontrar un camino claro hacia su futuro. La figura de Fernando VII emerge como un punto central en este capítulo. Si bien la monarquía en España sigue siendo un símbolo de unidad para muchos, su retorno no es sencillo. Los que lucharon durante la ocupación se enfrentan ahora a un dilema ético y político. Deberían restaurar al monarca tradicional, cuyo regreso podría significar el regreso a un régimen opresivo, o deberían seguir luchando por una transformación más profunda y moderna del país. Fernando VII, aunque deseado por muchos, no era la solución unánime a los problemas del país. Su regreso traería consigo la restauración de un sistema que muchos consideraban obsoleto. ¿Era el regreso de Fernando VII un símbolo de restauración, o una condena al pasado, una mirada hacia un futuro incierto, con los vicios de antaño? El capítulo concluye con una reflexión sobre el coste humano y moral de la guerra. La resistencia al invasor francés, la lucha por la independencia, había unido al pueblo en una causa común, pero ahora, la unidad se veía amenazada por los intereses particulares de los diversos grupos.
¿Cómo podía España encontrar la paz y la cohesión que tanto anhelaba después de tantas luchas? A medida que los días pasaban y las promesas de un futuro mejor comenzaban a diluirse en la realidad de la lucha por el poder, el pueblo español se veía atrapado en una maraña de intereses que no dejaban espacio para la reconciliación. La guerra había dejado heridas profundas, y aunque la paz parecía al alcance de la mano, la verdadera paz, aquella que se forja en el alma de una nación, parecía más lejana que nunca. Capítulo 12. La sombra del absolutismo. En este capítulo, se profundiza aún más en la lucha interna de España, atrapada entre el absolutismo tradicional y los nuevos vientos de cambio. La España que emerge de la guerra está marcada por una profunda incertidumbre sobre qué camino seguir. La restauración del absolutismo en la figura de Fernando VII se convierte en una cuestión de vida o muerte para muchas facciones, mientras que otros buscan, con valentía, nuevas formas de gobierno que aseguren el futuro del país sin retroceder en el tiempo. La restauración de Fernando VII, el regreso del monarca absoluto, representaba un anhelo de muchos, pero también el miedo de otros. En aquellos momentos, la figura del rey no solo era la del soberano legítimo, sino también la del regreso a un sistema que había traído consigo años de tiranía. La pregunta no era solo si Fernando VII debía regresar, sino qué tipo de España surgiría con su retorno, una España moderna o una España atrapada en los grilletes de un absolutismo caducado. La figura de Fernando VII, que había sido parte central en las esperanzas de aquellos que querían recuperar la monarquía, se enfrenta a una creciente oposición. Aunque muchos en el país ven su regreso como el fin de la ocupación francesa, otros ven en él la posibilidad de una restauración que podría acabar con los avances obtenidos en su ausencia, tales como las reformas liberales que, aunque breves, habían dejado una marca en la sociedad española. Fernando VII, al regresar, no solo se enfrentaba al desafío de restablecer el orden, se encontraba ante el dilema de cómo mantener el equilibrio entre las viejas costumbres absolutistas y los nuevos principios liberales que ya habían comenzado a asentarse en la nación. Si bien el pueblo lo veía como el símbolo de la restauración de la monarquía, su regreso también era un riesgo para aquellos que ya habían comenzado a abrazar las ideas de la libertad y la soberanía popular. A medida que avanza la historia, se reconoce que las divisiones entre los grupos políticos españoles no solo son ideológicas, sino también personales y sociales. Muchos de los líderes más influyentes que habían apoyado la lucha contra la ocupación francesa se ven ahora divididos por sus propios intereses, lo que termina generando un ambiente de desconfianza y caos. A esta situación se le suma una creciente percepción de que la restauración del absolutismo, si se logra, puede ser solo un respiro temporal antes de nuevas revueltas. Mientras el país comenzaba a reconstruirse, las luchas internas se intensificaban. Los mismos hombres que se habían unido contra el invasor extranjero ahora se enfrentaban entre sí, movidos por intereses opuestos. Los liberales, que deseaban un sistema más inclusivo y democrático, veían en la restauración de Fernando VII una amenaza a los principios por los que habían luchado. Los absolutistas, por su parte, temían que los avances políticos pudieran ser tan profundos que España quedara irreconocible para siempre. Una figura que se hace cada vez más central en las discusiones sobre el futuro del país es la de la soberanía popular. Con los ecos de las reformas liberales aún resonando en la sociedad española, hay quienes comienzan a argumentar que el futuro de España no puede estar atado a las viejas tradiciones monárquicas. Este grupo, que se identifica con las ideas de la Revolución Francesa, ve la necesidad de un gobierno que surja del pueblo y no de una monarquía heredada. El concepto de soberanía popular comenzó a ganar terreno en las conversaciones. En las mentes de los jóvenes revolucionarios, aquellos que habían aprendido de los fracasos y éxitos de la Revolución Francesa, la idea de un gobierno elegido por el pueblo se veía como la única opción viable para un futuro próspero. La restauración de Fernando VII parecía cada vez más incompatible con estos ideales, y la lucha por una España más democrática, por una España que dejara atrás las sombras del absolutismo, estaba en marcha. Sin embargo, la resistencia al cambio es fuerte. Las élites tradicionales, los nobles y la Iglesia, ven con recelo cualquier intento de limitar el poder del rey. La posición del monarca es vital, ya que, si bien algunos dentro de su círculo más cercano piensan en una monarquía más moderada, otros no están dispuestos a renunciar al control absoluto sobre el destino de la nación. Los más conservadores, los que temían perder sus privilegios, veían el retorno de Fernando VII como una restauración que traería consigo la reafirmación de su poder. Para ellos,
Las reformas liberales no eran más que un ataque directo a las bases mismas de la estructura social española. El rey era la única figura capaz de preservar ese orden tradicional, y sin él, todo podría desmoronarse. El capítulo culmina con una reflexión sobre la dirección de España, al borde de la modernización o el retroceso. Las divisiones son palpables, pero también lo es el sentimiento de que, sea cual sea el camino que España decida tomar, será un camino lleno de sacrificios. La figura del rey, ya sea como símbolo de unidad o de opresión, sigue siendo central en la política española, y su regreso es tanto una promesa de restauración como una amenaza de retroceso. A medida que los días pasaban, la lucha por el futuro de España parecía más encarnizada. La sombra del absolutismo se cernía sobre el país, pero también lo hacía la posibilidad de una España diferente, una España que no estuviera atada a las viejas cadenas. La pregunta era si el pueblo español, después de tanto sufrimiento, estaba dispuesto a abrazar el futuro o si preferiría refugiarse en las sombras del pasado. Capítulo 13. El peso de la restauración. En este capítulo, se profundizan las tensiones crecientes en España, donde la restauración de Fernando VII trae consigo una carga de incertidumbre que pesa sobre todos los sectores de la sociedad. La vuelta al trono del monarca no solo significa la restauración de un orden tradicional, sino también el regreso de viejos conflictos que, aunque habían sido reprimidos durante la ocupación francesa, resurgirán con fuerza. La sociedad se encuentra en un punto de quiebre, donde los intereses opuestos se manifiestan con mayor intensidad. El regreso de Fernando VII fue recibido con júbilo por unos y con temor por otros. La monarquía absolutista, que había sido el pilar de la España anterior a la invasión francesa, volvía a la vida, y con ella, las viejas estructuras de poder que muchos creían olvidadas. La promesa de un orden restaurado parecía ser la única respuesta posible a los años de guerra, pero a un precio alto. La estabilidad del país estaba amenazada por las fuerzas que ya se habían comenzado a movilizar contra la restauración. La España que recibe a Fernando VII no es la misma que existía antes de la invasión francesa. La sociedad está marcada por las cicatrices de una guerra prolongada, y la resistencia a las reformas liberales se ve reflejada en la actitud del propio monarca. Fernando VII se enfrenta al dilema de cómo gobernar en un momento de profunda polarización, donde la división entre los liberales y los absolutistas es cada vez más pronunciada. El rey sabía que, aunque su regreso le confería un poder absoluto, este poder no sería suficiente para aplacar las tensiones que estaban surgiendo en su reino. Los liberales, que durante su ausencia habían intentado implementar reformas que los acercaran a modelos más modernos de gobierno, no iban a rendirse fácilmente. Y los absolutistas, aunque inicialmente jubilants, pronto se dieron cuenta de que la restauración no era tan sencilla como devolver el trono a su legítimo soberano. El capítulo revela cómo las promesas de un futuro mejor para España comienzan a desmoronarse ante la resistencia de los sectores conservadores, quienes temen perder su poder y privilegios. La aristocracia, la Iglesia y otras élites tradicionales se agrupan para oponerse a cualquier intento de cambio que amenace su estatus. La figura del rey, en lugar de ser un símbolo de unidad, se convierte en el epicentro de las disputas políticas que amenazan con arrastrar a toda la nación a nuevas confrontaciones. La aristocracia, al igual que la Iglesia, veían en las reformas liberales una amenaza directa a su modo de vida. La vuelta de Fernando VII les ofrecía la oportunidad de restaurar un sistema que los mantenía en la cúspide de la sociedad, pero este regreso no era bien recibido por todos. Para los liberales, el rey no era más que un obstáculo para avanzar hacia un modelo de país más inclusivo y democrático. A medida que la situación se va complicando, el rey se ve rodeado de consejeros que representan intereses contradictorios. Por un lado, hay quienes lo instan a mantenerse firme en la tradición absolutista, mientras que otros, influenciados por las ideas liberales que empezaban a germinar en otros rincones de Europa, lo presionan para que adopte una postura más moderada. El rey se encuentra atrapado entre dos mundos: el de los antiguos privilegios de la monarquía absoluta y el de las nuevas ideas que amenazan con socavar su poder. Fernando VII, incapaz de satisfacer a todos los sectores, comenzó a tomar decisiones que eran cada vez más erráticas. Intentaba complacer a los absolutistas sin perder el apoyo de los moderados, pero en su búsqueda por no enfurecer a nadie, terminaba por desilusionar a todos. Las esperanzas de un gobierno fuerte y unificado se esfumaban rápidamente. El capítulo también revela el sufrimiento del pueblo español, que, después de años de guerra,
ahora se enfrenta a las dificultades de una restauración que no garantiza el bienestar ni la paz. Las expectativas de una mejora en la vida de los ciudadanos se ven frustradas por la inestabilidad política y la falta de reformas sociales significativas. Los ideales de justicia social y modernización, que habían sido prometidos durante la ocupación francesa, parecen ahora una quimera inalcanzable. El pueblo, que había sufrido tanto durante la ocupación francesa, esperaba que la restauración de la monarquía trajera consigo la paz y la prosperidad. Sin embargo, lo que encontraron fue una nación dividida, donde las viejas tensiones sociales y políticas volvían a resurgir con más fuerza que nunca. La promesa de una España unida bajo un rey justo parecía cada vez más distante. El capítulo concluye con una reflexión sobre el destino incierto de España. La restauración de Fernando VII, lejos de ser el bálsamo que curara las heridas del país, se presenta como un reto que pondrá a prueba la capacidad de la nación para superar sus contradicciones internas. Los viejos fantasmas del absolutismo y el liberalismo se enfrentan nuevamente, y el futuro de España parece colgar de un hilo, mientras sus habitantes se debaten entre el pasado y el futuro. El regreso de Fernando VII no era solo un acontecimiento político, sino un reflejo de las luchas internas de una nación que no sabía qué futuro quería. España estaba atrapada entre el peso de su historia y las promesas de un futuro mejor, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Sería capaz el pueblo español de superar sus diferencias y construir una nación que realmente representara los intereses de todos? Capítulo 14. La sombra de la decadencia. Este capítulo lleva al lector a una nueva fase de la restauración de Fernando VII, donde la inestabilidad social y política se vuelve más evidente. A medida que el país sigue sumido en las contradicciones de la monarquía restaurada, la figura del rey comienza a ser vista con una mezcla de esperanza y desconfianza. Mientras unos siguen creyendo que la restauración traerá consigo la paz, otros empiezan a ver en ella un obstáculo para el progreso de la nación. La restauración de Fernando VII había traído consigo más dudas que certezas. Aunque muchos se aferraban a la esperanza de un futuro mejor, la nación seguía fracturada. Los liberales que habían luchado durante años por la instauración de un gobierno más justo se sentían traicionados, mientras que los absolutistas, aunque satisfechos por el regreso de la monarquía absoluta, no lograban encontrar la estabilidad que tanto ansiaban. Los problemas de la restauración no solo se limitan a las luchas políticas internas, sino que también afectan al tejido social. La clase media, en particular, se encuentra atrapada entre las viejas estructuras de poder que el monarca intenta restaurar y las nuevas ideas que emergen desde el extranjero. En este contexto, los ideales liberales, que habían ganado terreno durante la ocupación francesa, siguen presentes en la sociedad, pero ahora son percibidos como una amenaza por los sectores más conservadores. En las ciudades, las manifestaciones de malestar se hacían cada vez más frecuentes. Las tensiones entre los partidarios del absolutismo y los defensores de un régimen más liberal se intensificaban. La monarquía restaurada de Fernando VII se veía asediada por todos los flancos, y el pueblo, que había sido el principal motor de la guerra contra los franceses, ahora se encontraba dividido en torno a la figura del rey. Una de las grandes preocupaciones en este capítulo es el estado de la economía, que se ve profundamente afectada por la guerra y la restauración. A pesar de la promesa de una nueva etapa de prosperidad, los recursos del país son limitados, y la administración del rey se ve incapaz de tomar medidas eficaces para enfrentar la pobreza generalizada. Mientras la aristocracia se asegura de conservar sus privilegios, la clase trabajadora y campesina sigue sumida en la miseria. La economía de España, al igual que su política, se encontraba en una situación precaria. Las reformas económicas que se habían prometido durante la ocupación francesa se desmoronaban rápidamente bajo el peso de una administración monárquica que no entendía las verdaderas necesidades del pueblo. La aristocracia, en su afán por mantener su poder, seguía disfrutando de los mismos privilegios, mientras que la mayoría de la población sufría la indiferencia del nuevo régimen. Además, el concepto de la monarquía absoluta se ve constantemente cuestionado por la necesidad de reformas que garanticen el bienestar de los ciudadanos. La restauración, aunque exitosa en el aspecto simbólico, falla al no generar las transformaciones necesarias para modernizar el país y adaptarlo a las nuevas realidades sociales y políticas de la Europa del siglo XIX. Fernando VII, a pesar de su retorno al poder absoluto, se veía incapaz de implementar las reformas necesarias. El peso de la tradición lo mantenía atado a un sistema que ya no podía responder a las demandas de una sociedad que había cambiado durante la ocupación francesa.
El reino estaba en una encrucijada: seguir aferrado al pasado o abrir la puerta a los cambios que clamaban desde dentro. Este capítulo también profundiza en la figura de Fernando VII, un monarca que no solo se enfrenta a desafíos externos, sino también internos. Aunque su posición parece consolidada, su reinado se ve minado por una constante lucha por mantener el control de una nación que no se ajusta a las viejas estructuras de poder. La sombra de la decadencia se cierne sobre él, y su incapacidad para proporcionar una dirección clara para el futuro hace que su gobierno pierda legitimidad ante los ojos de muchos. El rey, aunque disfrutaba de la legitimidad que le confería su estatus, sabía que su poder estaba constantemente amenazado. Los problemas internos, la falta de coherencia en su gobierno y la creciente oposición tanto interna como externa erosionaban lentamente su autoridad. Fernando VII no podía ocultar que su reinado estaba marcado por la decadencia, una decadencia que no solo afectaba a su imagen, sino también a la salud del propio Estado. A lo largo de este capítulo, se muestra cómo el rey, incapaz de encontrar un equilibrio entre las demandas de los absolutistas y los liberales, sigue tomando decisiones erráticas que terminan por alejarlo cada vez más de su pueblo. La esperanza de una España unificada se desvanece, y la sombra de la decadencia política y social oscurece el panorama del país. Con cada error, con cada decisión mal tomada, la figura de Fernando VII se iba desmoronando. Su gobierno no solo estaba perdiendo la confianza del pueblo, sino que también estaba arrastrando a España hacia una crisis que parecía inevitable. La sombra de la decadencia, que ya se cernía sobre su reinado, parecía ser la única verdad palpable en un país que se desangraba lentamente. Este capítulo también subraya las contradicciones inherentes al sistema restaurado. Si bien los absolutistas creen que la restauración de la monarquía traerá consigo una solución a los problemas de España, lo cierto es que este sistema se encuentra en una fase terminal, incapaz de adaptarse a las nuevas exigencias de la época. En cambio, el futuro de España parece depender de la aceptación de las ideas liberales, que aún luchan por imponerse en un ambiente político hostil. Los viejos ideales de la monarquía absoluta, que habían sido el fundamento del poder en España durante siglos, ahora parecían desmoronarse bajo el peso de una realidad que ya no podía ser ignorada. Las ideas liberales, aunque aún marginales, comenzaban a ganar terreno en la sociedad española. La restauración, lejos de ser el final de un ciclo, parecía ser solo el principio de una nueva lucha que marcaría el destino del país. El capítulo concluye con la certeza de que la restauración de Fernando VII no ha logrado resolver los problemas fundamentales del país. La situación sigue siendo precaria, y el futuro de España está marcado por una creciente polarización y un desencanto generalizado con el gobierno monárquico. La restauración de Fernando VII no fue la solución definitiva que España necesitaba. En lugar de traer consigo la estabilidad, solo sirvió para profundizar las divisiones que ya existían en el país. El pueblo seguía esperando un cambio, pero este cambio, tan ansiado por muchos, parecía estar cada vez más lejos. Capítulo 15. El último suspiro de la monarquía. El capítulo final de la obra nos lleva a la conclusión inevitable del reinado de Fernando VII, un rey que, tras haber restaurado la monarquía, ve cómo su reinado se desmorona debido a la falta de cohesión interna, las contradicciones de su política y la creciente frustración de su pueblo. A lo largo de este capítulo, se exploran las tensiones finales entre los diferentes grupos sociales y políticos que buscan su lugar en una España que se desangra lentamente. Los últimos años del reinado de Fernando VII fueron un reflejo de la decadencia que había marcado su monarquía desde su restauración. Aunque algunos se aferraban todavía a la esperanza de que el monarca pudiera redimir a España, la realidad era mucho más amarga. La sociedad española estaba dividida, y la política del rey parecía más una carga que una solución a los problemas del país. En las últimas etapas de su gobierno, Fernando VII ya no cuenta con el respaldo de los liberales, que siguen luchando por sus ideales de progreso y libertad, ni con el apoyo incondicional de los absolutistas, que también comienzan a darse cuenta de que el régimen monárquico no tiene futuro. La España de la Restauración vive en una atmósfera de constante inestabilidad, sin dirección clara ni visión de futuro. El peso de la desconfianza y la incertidumbre pesa cada vez más sobre el rey y su gobierno. Fernando VII ya no era el monarca que había regresado triunfante en 1814. Su imagen se había deteriorado con el tiempo, y su gobierno, lejos de ofrecer soluciones, solo sembraba más caos. Las promesas de prosperidad se desvanecían,
Y lo que antes parecía ser una restauración gloriosa se convirtió en un lastre para una nación que necesitaba con urgencia un cambio. Este capítulo también describe cómo las luchas internas dentro de la corte y la aristocracia exacerban la situación política del país. Los grupos conservadores, que en un principio habían apoyado a Fernando VII con fervor, empiezan a cuestionar su liderazgo y las decisiones de su gobierno. Las luchas de poder entre facciones rivales dentro del propio círculo real reflejan las tensiones de una nación que no sabe por dónde caminar. Dentro de la corte, las tensiones entre los seguidores del rey se intensificaban. Los cortesanos, que en su día habían sido leales defensores de la restauración, ahora comenzaban a dudar de la capacidad del monarca para mantener la unidad del país. Los intereses personales y las rivalidades entre los nobles se reflejaban en las decisiones políticas que tomaba el rey, cada vez más erráticas e ineficaces. La figura de Fernando VII se va debilitando a medida que los conflictos internos y externos amenazan con destruir lo que queda de su reinado. La restauración, lejos de ser una solución, se ha convertido en una piedra de tropiezo para el país. Las reformas prometidas nunca se materializan, y el rey, aislado y rodeado de personas que no pueden ofrecerle el consejo adecuado, ve cómo la estabilidad política de España se desintegra. A medida que el reinado de Fernando VII llegaba a su fin, la sensación de que algo irremediable estaba por suceder se hacía más palpable. El rey, ya desbordado por los acontecimientos y rodeado de asesores incapaces, parecía no entender la magnitud de la crisis que afrontaba. En lugar de encontrar soluciones a los problemas de España, el monarca se dedicaba a mantener su propio poder, sin reparar en las consecuencias de sus decisiones. El capítulo finaliza con una reflexión sobre el legado de la restauración de Fernando VII, una restauración que, en lugar de traer la estabilidad prometida, acaba siendo un periodo de conflictos sin fin. La obra cierra con un tono melancólico, que muestra la frustración de un pueblo que había colocado tantas esperanzas en un rey que no pudo cumplir con las expectativas. El último suspiro de la monarquía restaurada se dio en un país que, tras haber sufrido la ocupación francesa y los avatares de una guerra civil, no veía aún la luz al final del túnel. Fernando VII, que había sido recibido con júbilo tras su regreso, se despidió de España con el mismo aire de incertidumbre y desesperanza que marcó sus últimos años de reinado. La restauración de Fernando VII es vista, finalmente, como un fracaso histórico. La incapacidad del rey para responder a las necesidades de una nación que había cambiado irrevocablemente durante su ausencia y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos condenan su reinado a la irrelevancia. Con la muerte del monarca, España se enfrenta a un futuro incierto, donde las promesas de paz y prosperidad se disuelven en la amargura de la desilusión. La muerte de Fernando VII marcó el fin de una etapa oscura en la historia de España. A pesar de las expectativas iniciales, la restauración de la monarquía absoluta resultó ser un callejón sin salida. Con el rey muerto, el país quedaba sumido en una nueva crisis, y el futuro seguía siendo un misterio. Este último capítulo no solo cierra la obra, sino que también sirve como reflexión sobre la historia de un país que, atrapado en sus tradiciones y contradicciones, no logró encontrar el camino hacia la modernidad y la estabilidad. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido a través del equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós. Esperamos que hayas disfrutado de cada capítulo y que las enseñanzas y reflexiones de la obra te hayan dejado una huella profunda. Este viaje literario no solo nos permitió explorar la historia de España, sino también entender las complejidades del poder, la política y las tensiones sociales de una época crucial para el país. Si este contenido ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Si aún no lo has hecho, no olvides darle like a este vídeo, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros y acompañarnos en más aventuras literarias que tenemos preparadas para ti. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido de calidad y, como siempre, nos encanta saber lo que piensas. Así que no dudes en dejarnos un comentario con tu opinión sobre la obra o cualquier otro libro que te gustaría escuchar en nuestro canal. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de audio mentores. Te esperamos en el próximo capítulo, donde exploraremos nuevas historias, nuevos mundos y, por supuesto, más aprendizaje. Hasta la próxima, y sigue disfrutando del maravilloso universo de la literatura.